estimula la uresis del sodio. Por lo tanto, se elimina sodio a través de la orina y se elimina agua y con eso pues disminuye el volumen. Luego, bueno, eso es lo normal. Ahora, me gustaría saber qué factores de riesgo están implicados en el desarrollo o están relacionados al desarrollo de hipertensión arterial sistémica, pero que sea idiopática, es decir, no sabemos por qué ocurre, o también se le llama hipertensión arterial esencial. ¿Ya los perdí? Pregunta que cuáles son los factores de riesgo, profe. Podría ser ¿Sí, adelante? ¿Es para el equipo la pregunta? sedentarismo. Para el grupo tercero, ustedes. O igual tengo presentaciones de eso ahorita, las diapositivas de eso ahorita las vamos a explicar también. Ah, muy Tabaquismo. bien. Tabaquismo. Perfecto. ¿Cuál otro? Consumo excesivo de sal. Obesidad. Sí. Obesidad. Una dieta rica en sodio. El De hecho, estrés. la dieta está incluido la genética. Muy bien. De hecho, se ha visto que, por ejemplo, afroamericanos tienen más posibilidad o probabilidades de desarrollar hipertensión arterial e incluso son más graves sus cifras ligado con un gen. Aparentemente, allá en África, los ancestros, como en África es un continente que casi no, bueno, el agua es un recurso muy preciado y pues son zonas donde hay poca agua, pues habría un de sodio. Genéticamente se fue dando esa característica y se transmitió a sus descendientes, aun cuando pues, fueron traídos forzadamente acá a América. Y bueno, ellos manejan pues más retención de sodio. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más está implicado? ¿Dijeron alcoholismo? ¿La diabetes mellitus o la diabetes? Diabetes. Aunque más que diabetes, yo lo ligaría a algo previo a la diabetes. ¿Qué sería? La resistencia a la insulina. Síndrome La metabólico. ¿Dónde estaría? Sí, también sobrepeso, obesidad. En síntesis, pues síndrome metabólico. Muy bien. Esos serían los factores de riesgo para una hipertensión arterial esencial, así se llama, o también idiopática, es decir, que no se conoce el origen plenamente. Podemos ver las influencias que hace, por ejemplo, el síndrome metabólico. Ya se comentaba que el exceso de insulina
puede promover una disfunción endotelial. También el tejido adiposo sintetiza algunas citocinas que funcionan elevando la tensión arterial, pero no se sabe bien a bien cuál es la causa. Por eso se mantiene como idiopática o esencial. Bueno, eso es en casos de hipertensión primaria se llama. Y vamos a tener otra hipertensión que se llama secundaria. Es decir, aquí sí conocemos la causa, tenemos una serie de manifestaciones ligadas hacia esa causa que hacen posible dar un tratamiento dirigido. Es decir, hay que corregir la causa en lo posible, en la medida de lo posible, para corregir la tensión arterial. Y en pantalla nos están mostrando una causa. En este caso hablamos de específicamente alteración de la arteria renal. Y pues, bueno, supongo que van a mencionarnos algunas otras causas secundarias. Si no es el caso, pues las mencionamos nosotros. Pero empecemos con esta hipertensión renovascular. ¿En qué consiste y a quiénes les ocurre? Adelante, por favor. Bueno. Entonces, ya me perdí. Bueno, la hipertensión renovascular, esta pues es la obstrucción de la arteria renal que hace que disminuya la presión de riesgo de los riñones, mientras estimula la secreción de renina en ellos y ya pues la angiotensina. También en muchos de otros tejidos se sintetiza localmente el angiotensinógeno, la renina y la angiotensina 2, como es en el encéfalo, la hipófisis, la aorta, arteria, corazón, suprarrenales, riñones, adipocitos, leucocitos, ovarios, testículos, útero, el vaso y la piel. Como un dato, la angiotensina 2 puede ser formada por la actividad enzimática de la renina, tonina, quimasa y catepsina. A continuación les voy a hablar de los riesgos cardiovasculares, que tenemos la presión sistólica, que es una hipertrofia ventricular izquierda, aumento demandada de O2 en el miocardio e insuficiencia cardíaca izquierda. También tenemos la presión de pulso, que es mayor estiramiento de las arterias y lesión, elasticidad, aneurismas, aterosclerosis y trombosis. En las consecuencias patológicas de la hipertensión, pues la hipertensión es un factor de riesgo de todas las manifestaciones clínicas de aterosclerosis, que es un factor independiente que predispone a la insuficiencia cardíaca, arteriopatía coronaria, al accidente vascular cerebral, a nefropatías y arteriopatías periféricas. Tenemos que se clasifica en tres, que tenemos la presión arterial primaria, que es la esencial adiopática, que es una forma más común, que constituye entre el 90 al 95% de todos los casos en los adultos. Se ignora su causa, aunque existen factores de riesgo conocidos como la tendencia familiar, raza y obesidad. La segunda es la tensión arterial secundaria, que se debe a la consecuencia de una enfermedad específica, como la insuficiencia renal, disfunción de la médula o corteza suprarrenal, coartación aórtica o alguna otra causa indefinible. Es más frecuente en personas jóvenes y niños. Una pausita ahí, por favor. Regrese una diapositiva, por favor. Gracias. A propósito de esta hipertensión arterial secundaria, ¿cuándo se debe de sospechar que un paciente o una persona está siendo afectada por una causa específica, como dice aquí?
y que su hipertensión se debe a algo que puede tener alguna causa identificable. Bien, aquí tenemos la primera característica. Generalmente ocurre en personas jóvenes, menos de 30 años. Menos de 30 años, yo voy a sospechar que la hipertensión probablemente se debe a una causa secundaria. O bien, bueno, aquí en el otro extremo de la vida, en adultos, vamos a encontrarnos que hay autores que dicen que más de 55 años, otros dicen más de 60. Pero vamos, se da, vamos a decirlo así, en extremos de la vida, por así decirlo. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es que una persona que anteriormente tenga el diagnóstico de hipertensión y esté controlada o había estado controlada con un fármaco, de pronto se descontrola y ya no tiene control con 1, 2, 3 fármacos. O sea, se le van añadiendo fármacos antihipertensivos y ni así se controla. Entonces, ausencia o falta de control con medicamentos. Ese es el segundo criterio. Y finalmente vamos a encontrarnos, bueno, hay más criterios, pero los que más me he grabado. El tercero es precisamente los datos clínicos de la propia enfermedad que está ocasionando el descontrol. Ya nos ponen aquí en esta diapositiva el equipo: insuficiencia renal, fallas de la corteza suprarrenal. Vamos a tener en general causas endocrinas. Ya vimos varias, nosotros estuvimos hablando anteriormente. Y bueno, son manifestaciones específicas. Muy bien, adelante con la hipertensión maligna. En hipertensión maligna es una elevación importante y brusca de la tensión arterial sistólica superior a los 200 miligramos de mercurio y diastólica superior a los 140, con expresión arterial media superior a los 150. Se trata de una urgencia médica que precisa tratamiento agresivo para impedir la aparición de complicaciones graves que conlleven a la muerte. Perdón. Okay. Perdón, un momentito. ¿Sí saben calcular la tensión arterial media? Yo no, doctor. Yo tampoco, doctor. Bien. Hay dos maneras, yo nada más me sé una. Y vamos a ver si pueden ir regresando. Bueno, aquí está bien, no le muevan. En el corazón que está en el cuadrante superior de la izquierda de la pantalla, está un reloj que dice 120/80, un manómetro, 120/80, que es la presión ideal, vamos a decirle. Mucha gente espera tener 120/80. Algo que se me pasó a decir al principio, pues es que no todo el mundo tiene 120/80, hay quien tiene 110/70, incluso hay quien tiene 90/60 y esa es su presión de esa persona. También no hay que ser estrictos en que tiene que ser 120/80. No. Cada persona mantiene una presión que le es ideal para su organismo. Ahora, vamos a tomar ahora con el ejemplo, el 120/80, y obtenemos la tensión arterial media de 90/60. Lo primero, entonces a 120/80, lo primero que vamos a hacer es obtener la tensión arterial diferencial. Fíjense bien, aquí les pongo TA diferencial o tensión arterial diferencial. Es decir, 120 menos 80, que nos va a dar 40. Ahora el 40 lo vamos a dividir entre 3. Y nos va a dar 13.3 según yo. Si gustan hacerlo. Según yo es 13.3. La diferencial. El tercio. ¿Estoy en lo correcto? 40 entre 3, 13.3. Sí, doctor. Muy bien. Ahora ese 13.3 lo vamos a sumar. Escribo más lento de lo que hago. Lo sumamos a la tensión arterial diastólica y esa es nuestra tensión arterial media. Entonces la fórmula es 1/3 de la tensión arterial diferencial
y lo vamos a dividir. Digo, un tercio de la tensión arterial diferencial más una arterial diastólica. Sí, el método más rápido. Hay otra fórmula que no me la aprendí. Ya me aprendí esta para que me aprenda la número 2. Me voy a enredar nada más. Pero así es como obtenemos la tensión arterial media. A ver, ahora calculen de 90 a 60. ¿Cuál es la presión arterial media? 90 sistólica, 60 diastólica. 70. Muy bien, 70. Rápidamente, ¿no? O sea, 90 menos 60 es 30. Entre 3 son 10 más 60, 70. Entonces la tensión arterial media idealmente debe estar entre 70 a 100 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué indica la tensión arterial media? Recuerden que nos comentaban, hay una tensión arterial sistólica, ocurre cuando el corazón se contrae, es cuando el corazón está ejerciendo una fuerza para impulsar a la sangre y la sangre choca contra las paredes arteriales. Entonces las arterias deben de oponer resistencia, de lo contrario, pues se reventarían. Bien, tensión arterial sistólica. Por otra parte, cuando el corazón está en diástole, no puede caer la tensión arterial a cero, porque de lo contrario no estarían recibiendo sangre los tejidos, de manera que allí hay una contracción vascular suficiente para garantizar que siga circulando la sangre. Esa es la tensión arterial diastólica. Entonces la tensión arterial media nos indica qué tanto está la perfusión de un tejido, principalmente la perfusión renal. Menos de 70, estamos hablando de una hipoperfusión tisular y sobre todo hipoperfusión renal. Hablando de una tensión arterial media arriba de 100, bueno, imaginen una manguera, tápenle, bueno, ábranle la llave, tapen la mitad del orificio de salida y el chorro pues llega más lejos, tiene más fuerza, pero tapen 3/4 del orificio de la manguera y ya sale menos. Por lo tanto, llega menos agua a donde nosotros queremos. Pues también es perjudicial que haya una tensión arterial media elevada. Vean, aquí nos dice, tensión arterial media superior a 150. Quiere decir que están sufriendo los tejidos, pero ahora porque no. O sea, desde de tanta vasoconstricción aquí, en las arterias medianas y grandes, pues no llega sangre a los tejidos periféricos. Y entonces hay una falla renal, por eso dice hay complicaciones graves. Muy bien, ¿dudas de esto que comentamos? No, doctor. Muy bien. Vamos continuando, por favor, compañero. Muy bien. En las manifestaciones clínicas puede permanecer asintomática hasta la aparición de complicaciones en órganos diana. En los síntomas Perdón, específicos. vamos despacito. Uh-huh. Vamos despacio. Esto que usted comenta aquí es muy importante. Fíjense bien, asintomática. Hay personas que tienen hipertensión arterial y no se dan cuenta. De aquí la importancia de las campañas de detección. Mucha gente lo toma a la ligera, pero sí debe de haber un esfuerzo en estar haciendo detección de hipertensión, sobre todo en quienes, pues en aquellos que ya pasamos los 30 años. Para ellos debe de estar dirigida esta prevención, es una manera de prevenir. Y bueno, nada tan simple como tomar la tensión arterial. Ahora, otra cosa importante que está mencionando el compañero, van a aparecer síntomas cuando haya daño a órgano diana, órgano blanco le llaman en otros autores, otros libros. Es decir, el órgano que recibe la mayor, digamos, el mayor impacto por la tensión arterial. Antes de mencionar los síntomas, por favor, ¿cuáles son los órganos diana de la hipertensión arterial? El corazón y el riñón.
Perdón, se me traba un poquito el micrófono, por eso me tardo. Denme tiempito, por favor. Corazón, ¿qué le pasa? ¿Cuál sería los daños al corazón? ¿Cuáles son? Puede sufrir una Para todo el grupo. ¿Hay una hipertrofia? De entrada, sobrecarga ventricular y en consecuencia hipertrofia que daría cardiomegalia. Muy bien. ¿Qué más? Para poder... perdón, sí, adelante. También podría tener una hemorragia en el ventrículo lateral, ¿no, doctor? Del cerebro. ¿Hemorragia? Ajá. Del cerebro. Bueno, está bien. Me iba a ir al apartado cardiovascular, les iba a comentar. Bien, ¿qué pasa cardiovascularmente para englobar también corazón y vasos? Y hay mayor propensión a arteriosclerosis, por lo tanto puede haber enfermedad coronaria o coronariopatía. Si sumamos la hipertrofia, dolor anginoso. ¿Es pregunta? Pregunta que si puede propiciar la arteriosclerosis o qué. A ver, hay aterosclerosis más hipertrofia. ¿Podría dar dolor anginoso? Pues sí, ¿no? Muy bien, sin mayor requerimiento de oxígeno por la hipertrofia y, bueno, menos riego. Ahora, esta enfermedad cardiovascular también llevémosla a vasos cerebrales. Enfermedad vascular cerebral. Y nos presentaban aneurisma en una imagen. Entonces, tendencia a hemorragia cerebral, como bien se comentaba hace unos instantes. Es decir, el aumento de flujo va a dañar las partes que estén más débiles. ¿Cuáles son las partes más débiles? Nos presentaban aneurisma. No sé si alguna vez les ha tocado ver alguna llanta de bicicleta o algún balón cuando se sale una parte de la cámara, aquella parte que contiene el aire, cómo se infla y se ve adelgazada la partecita y ya no es igual. Una vez que pasa así ya no funcionan igual esos artefactos. Lo mismo ocurre con las arterias. Hay una parte de la pared que se debilita, se adelgaza y pues es la más débil. En el caso de la hipertensión, se forman unos aneurismas. Aquí lo voy a poner. Lo voy a escribir. Aneurisma. Está lenta ahora la computadora. Ya le está afectando al fin de curso. Aneurismas de Charcot-Bouchard. Hablando de la circulación cerebral. Y eso se van debilitando conforme aumenta la tensión arterial. Y pueden romperse y generar hemorragia en ventrículos, como dijeron, o propiamente sobre el parénquima cerebral. ¿Qué otro daño? ¿Qué otro daño mencionaron? Eso es en cardiovascular. Otro órgano, Diana. Pues también el riñón. Nefropatía, muy bien. Puede ocurrir daño renal crónico o falla renal crónica por distintos mecanismos. Bajo flujo, ya estuvimos hablando, puede bajar el flujo renal. Además, a nivel de circulación, arterias menores, la vasoconstricción sostenida, pues causaría remodelación o remodelamiento de la pared media, lo cual generaría más presión y menos flujo sanguíneo, y esto desembocaría en un daño renal crónico. ¿Qué otro órgano hay que sea afectado por la hipertensión? ¿El ojo? El ojo, muy bien. ¿Qué parte del ojo?
La capa La vascular. retina, muy bien. La retina, la capa vascular de la retina también. Una vasoconstricción sostenida, ya hemos mencionado que la vasoconstricción sostenida pues va a ocasionar remodelamiento de la capa media, ¿sí? O de la capa muscular y genera en las arterias y va a generar pues un aumento de la tensión en esa zona, es decir, una vasoconstricción que ya no puede ser regulada químicamente porque ya está fuerte la capa media y va a generar daño retiniano. ¿Cómo se manifiesta? Con pérdida de la visión. Es menos que en la diabetes, estoy de acuerdo, es mucho más frecuente en diabetes el daño, se conjuntan varios factores en un diabético, pero un paciente hipertenso también puede tener afectación visual por su hipertensión y si esta no es controlada sobre todo. Muy bien, tenemos entonces esos daños a órgano blanco. Pues hay más, pero estos son los principales. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Entonces, adelante, compañero. Los signos y síntomas son latidos cardíacos irregulares, mareos, náuseas, vómitos, sangre baja y desmayos y fatiga. Aquí tenemos que una elevada presión arterial es rara la vez se da a conocer porque por lo general no presenta síntomas. Estar como, aquí viene un ejemplo que dice como estar nervioso, tenso, no tiene nada que ver como que tú tengas la presión, como que tú tengas la presión arterial alta, pues. Y Sin algunos embargo, hay otros síntomas. personas, atención, hay personas, perdón que interrumpa, hay personas que son llevadas a los servicios de urgencia porque pasaron por un evento estresante, algo fuerte, por ejemplo, un accidente o la pérdida de algún familiar, y llevan la tensión arterial elevada, aunque no necesariamente tengan o hayan sido conocidos como hipertensos anteriormente, pues, del previo al evento, quiero decir. Es decir, aquí estamos frente a una hipertensión reactiva, una serie de factores que hacen que se eleve la tensión. Se pasa ese evento estresante y la tensión arterial vuelve a su nivel previo. Adelante. No, perdón. Otros síntomas son como el zumbido o ruidos en el oído, dolor de cabeza, cefalea, adormecimiento de la mitad del cuerpo, visión borrosa o visión de luces, mareos Un al momentito. levantarse. Un momentito. A propósito, creí que le ibas a cambiar de diapositiva, pero zumbidos de oídos o ruidos en el oído se conoce como tinnitus o acúfenos. Son como esas campanitas o ese ruido en que se refiere el paciente. Y la visión de luces se conoce como un escotoma, así se le llama, escotoma centellante, se ve como un rayo que atraviesa el campo visual. Ocurren varias alteraciones, no es específico de hipertensión arterial. Muy bien, adelante. O mareos al levantarse o a cambiar de posición. Algunas complicaciones son ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca congestiva, daños en los vasos sanguíneos, que es la arteriosclerosis, daño a los riñones, insuficiencia renal, apoplejia, daño cerebral y pérdida de la visión. Algunos Una factores de pausita. riesgo. Okay. Pausita, no me le cambie tan rápido y deme chancita. Apoplejía también se conoce como ictus o enfermedad vascular cerebral. Aquí se los anoto. Depende del autor, lo van a encontrar. Ictus. Acá le puse apoplejía, me faltó la J.
apoplejía. Perdón. ¿Sí? Hay quien le dice apoplejía, hay quien le dice ictus, habrá quien le dice ataque vascular cerebral, enfermedad vascular cerebral. Se está refiriendo a lo mismo, bien sea isquemia del parénquima o hemorragia en el parénquima cerebral. Adelante. En algunos factores de riesgo y tratamientos para la hipertensión arterial, tenemos los no modificables, que son como la edad, sexo, origen étnico y herencia. También lo que había mencionado el profe de los afroamericanos o africanos, y algunos factores de riesgo modificables son como el tabaquismo, alcohol, sedentarismo, los nutricionales y los psicológicos. Y los factores de riesgo biológicos son la obesidad y el diabetes mellitus. Perdón por el ruido, pero... Muy bien, no hay problema. Acá también tenemos dudas. No, tratamiento todavía no. ¿Tratamiento todavía no? Todavía no. Vamos mejor hablando de las causas de hipertensión secundaria. Fíjense bien, nos acaban de mencionar que una complicación de la hipertensión arterial, pues es la nefropatía. Lo mismo para diabetes, es una complicación. Pero, atención, la nefropatía puede a su vez ser causa de hipertensión arterial. Atención, hay como una relación en ambos sentidos. Es decir, una persona normal y que sufre de algún problema renal, no sé, se me viene a la mente una insuficiencia renal aguda que no es tratada a tiempo y que posteriormente progresa a una nefropatía crónica. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ya con la nefropatía, ya nos comentaban a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del factor natriurético auricular, pues el riñón participa enormemente en el control de la tensión arterial. Así que una vez dañado ese mecanismo, pues viene el lado contrario, retención de líquido, ya no se puede secretar sodio, se retiene el agua. Entonces tenemos todas las nefropatías son causa de hipertensión arterial y es una causa secundaria. No necesariamente, pues, insisto, vamos a poder corregir todas las causas secundarias, porque una vez que hay insuficiencia renal crónica, pues tenemos dos vías, diálisis o trasplante. Y bueno, ustedes saben que aquí en México el trasplante está medio tardado. Bueno, eso es en cuanto a nefropatía. Por otra parte, vamos a tener la enfermedad renovascular. Atención, aquí tenemos dos grupos, o se presenta en dos grupos. El primer grupo, el más fácil, más sencillo, mayores de 65 años. 65 años, es decir, adultos mayores. Bueno, sí, en el mercado negro no es tan tardado. De hecho, hay varios casos por ahí en televisión de famosos, mejor ni digo nombres. Estaba con la hipertensión renovascular. Mayores de 65 años, adultos mayores. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una placa de ateroma sobre una de las arterias renales o sobre ambas, pero generalmente sobre una arteria, un ateroma en la arteria renal. Entonces, esto hace que disminuya la luz del vaso, es decir, hay una estenosis provocada por este ateroma. En consecuencia, llega menos flujo al riñón y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el paciente tiene entonces hipertensión arterial secundaria. El otro grupo de riesgo son mujeres jóvenes, estamos hablando de mujeres menores de 30 años. Y bueno, ¿cuál es la base aquí? Hay un trastorno genético, es una displasia muscular de la capa media de las arterias renales. Está muy engrosada, por lo tanto también hay estenosis de la arteria renal y esto pues origina liberación de renina con la activación del sistema correspondiente. Entonces ya tenemos dos causas
Y vamos entonces a... Debería hacer examen, pero ando de humor. Ando muy buen humor. Entonces no va a haber examen, pero va a haber preguntas. Causas endocrinas de hipertensión arterial. Empezamos. Aumento de catecolaminas. ¿Cómo se llama ese problema? ¿En qué alteración se elevan las catecolaminas? ¿Pudiera ser en el feocromocitoma? Muy bien, feocromocitoma. Perfecto, ya tenemos una. ¿Otra causa? Síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. ¿Otra causa? También podría ser hiperaldosteronismo primario. Perfecto. Exceso de aldosterona, retención de sodio excesiva también. Muy bien, ¿qué más? Pues relacionado a la enfermedad tiroidea también. Hiper, tiroidismo. ¿Qué más? Ay, les faltan muchas. ¿Podría entrar también la acromegalia? Megalia, perfecto. Muy bien. ¿Cuál más? Doctor, ¿pudiera ser el síndrome de secreción inadecuada de ADH? Fíjate que por lo que he podido encontrar, buscar, pues he estado buscando y lo que encuentro, no he encontrado que sea una causa de hipertensión arterial secundaria. Uno pensaría que hay un aumento de volumen porque se está reteniendo, ¿no? Por la secreción inadecuada, pero parece ser que en compensación hay una secreción enorme o compensadora de péptido auricular natriurético y por lo tanto esto libera líquido y libera la carga o la tensión sobre las arterias. Sinceramente yo no he encontrado fuente que diga o apoye que el síndrome de secreción inapropiada. Pero eso es lo mismo relacionado con, por hiperaldosteronismo primario, ¿no? La hipersecreción de aldosterona. Bueno, pero una cosa es la aldosterona y otra cosa es la antidiurética. Son dos hormonas diferentes y actúan en distinto lugar. Cuadros grandes. En este caso, vean aquí esta zona, es la que tiene más ondas R que coinciden con las líneas de cuadro grande. Allí. Me va a dar mejor pauta para poder calcular. Y aquí nos fijamos, hay aproximadamente 3 cuadros grandes entre ondas R. Es decir, el intervalo R mide 15 milímetros. ¿Sí? 15 cuadros chicos, 15 milímetros. Si lo convertimos a décimas de segundo, hay 6 décimas de segundo. 6, aquí se me barrió un 0, no me hagan caso. Porque si no, aquí ya son centésimas. Profe, Sí, diga. perdón, me perdí un poquito ahí. O sea, lo que estamos buscando es la separación que hay entre onda R y onda R. O sea, para Nada ver si más. es rítmico o uno o cómo. Sí. No, aquí ya determinamos que es rítmico. Aquí ya dijimos, este es rítmico. Aquí ya, porque ya hicimos esto. Ya vimos, no hay una separación tan grande entre ondas R adyacentes. Vean, van más o menos.
Entonces aquí ya dijimos rítmico. Aquí ya lo establecimos. Acá yo ya quiero calcular la frecuencia cardíaca. Entonces voy a buscar complejos QRS cuya espiga o cuya onda R esté casi posada sobre o trazada sobre una línea de cuadro grande. Y en este caso ahí les indiqué dos posibles. Son dos posibles, pero yo voy a medir la frecuencia basándome de aquí a aquí, o bien de aquí a aquí. Nada más voy a considerar lo que hay entre dos complejos QRS. Este es el intervalo RR, aquí. Es lo único que voy a medir. No lo demás, ya nada más me voy a enfocar a estos dos para poder determinar la frecuencia. ¿Y por qué tomo este? Bueno, porque este está sobre una línea que me marca el inicio de un cuadro grande. Recuerden que un cuadro grande son 5 cuadros pequeños. Por lo tanto, mide 0.2 o 0.20 segundos. 2 décimas de segundo. ¿Sí vamos bien? Sí, ya, perdón. Sí, me Muy perdí bien, un no poquito. hay problema. No, vámonos regresando donde se necesite. Ahora, fíjense bien. Yo aquí cometí un error. No son 60 décimas, son 6 décimas. Se los borro antes de enviárselos. Son 6 décimas de segundo. ¿Por qué? Porque tenemos 3 cuadros grandes. Y los cuadros grandes miden 0.2 de segundo. 0.2 por 3, 0.6. O, bueno, dicho son 60 milisegundos, le llaman. Aquí, porque va a 25 milímetros por segundo. Bueno, se llaman milisegundos. 6 décimas, aquí me equivoqué. 6 décimas. O, dicho en milímetros, cada cuadrito mide 1 milímetro. Cada cuadrito que está dentro de cada cuadro grande es 1 milímetro. Aquí tenemos 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros. ¿Por qué es necesario saber las equivalencias? Bueno, porque tenemos 3 métodos. Bueno, aquí tengo el acercamiento. Vean, aquí empieza el cuadro. 5, 10, 15. O del otro lado igual. Tenemos 5, 10, 15 y quizá nos pasamos uno más. Un cuadrito más le podemos añadir. Allí serían 16. Pero vamos a obtener un promedio. Bueno, el primer método que podemos utilizar es el de los cuadros grandes. Recuerden que un cuadro grande abarca 5 cuadros pequeños. Aquí lo tengo. Por eso aquí tengo 3 cuadros. Aquí es 1. Voy a señalarlo. 1 hasta aquí. El otro sería este. Y el tercero es. Tenemos 3 cuadros grandes. Y habíamos comentado, 300 va a ser nuestra constante en este método. Y a ese número lo vamos a dividir entre el número de cuadros grandes que haya en un intervalo RR, perdón. Es decir, entre dos ondas RR. Aquí, dos ondas R. 300 entre 3, pues debe de dar 100. Y por eso es que la división acá la tengo como, pues 100. La frecuencia cardíaca calculada con este método de este electrocardiograma es 100 latidos por minuto. Y les había comentado, bueno, como método rápido, yo en urgencias recibo este electrocardiograma, busco la tira del ritmo y empiezo. A ver, de aquí a aquí es 300. Y 300 en esta zona. Hasta aquí es 150 y aquí es 100. Aquí es 75, luego 60, 50 y algo, y así pues. Pero es lo más rápido. Para calcularlo de una manera así de rapidez y no con una exactitud. Si quiero, Doctor, pero ¿cómo le va disminuyendo 50 y después 25 o cómo? no, es que cada cuadro entre 300 aquí. Aquí empieza como 300, entonces 300 entre un cuadro, 300. Entre dos cuadros, 150. Entre 3, 100. Entre 4, 75. Entre 5, 60. Entre 6, 300 entre 6 es 50. Y luego entre 7 y luego entre 8, o sea, entre más cuadros, pues más le vas dividiendo. Obviamente, pues va a encontrarnos frecuencias menores de 40
pues eso ya es una arritmia. Y pues bueno, ya el método cambiaría. Ya no, lo que hay que aprenderse es un poquito más hacia ¿cuántos son 5 cuadros, por ejemplo, que es la frecuencia normal? Para un vistazo rápido, insisto, para un vistazo rápido. Quiero algo exacto, me voy a los métodos. Ya tengo el de los cuadros grandes. 3 cuadros grandes entre onda R, aquí una, y esta otra. Son 3 cuadros grandes. Frecuencia cardíaca, 300 entre 3, 100. De aquí a acá también hay 3 cuadros grandes, pero bueno, hay un cuadro chiquito aparte. Pero de todos modos se mantiene la proporción. 300 entre 3 son 100. Quizá tiene un poquito menos o un poquito más, pero bueno, ya cambiaríamos de método. Siguiente método, el de contabilizar las centésimas en cada segundo. Atención, centésimas en cada segundo. Cada cuadro grande tiene 0.20 centésimas de segundo. Y en el caso del electrocardiograma que vimos, hay 3 cuadros grandes entre 2 ondas R adyacentes. Aquí está. Entonces, 0.20 por 3, 0.60. Y lo tienen. 6.000. Entonces, el 6.000 es la constante. Y ese número va a ser dividido entre el número de centésimas que encontremos en cada intervalo RR. Aquí se me fue. El intervalo en cada segundo, pues en el intervalo RR, me voy a regresar para aclarar esto. ¿Cuántos cuadros grandes hacen un segundo? ¿5? Y cada cuadro, 5, cada cuadro grande son 0.2. Entonces 5 por 2, pues 10. 5 cuadros grandes. Entonces yo me fijo aquí. A ver, desde aquí empieza, o puedo considerarlo. Y veamos, miren los 5 cuadros grandes. Acá. Tienen, ¿están? O, bueno, porque este lo agarré empezado, pero aquí está. 5 cuadros. ¿Cuántos milisegundos hay de aquí a aquí? De R a R. Eso me faltó ponerle en la fórmula. Bueno, hay 60. Entonces 6.000 entre 60 centésimas de segundo que hay en complejo R, en cada complejo RR. Digo, en el intervalo RR nos da 100. 6.000 entre 60, pues es 100. Y el tercer método, que es el de contar. ¿Y el cuadro? Contar. ¿Me escuchó? Ah, no, sí, perdón. Y el cuadrito chiquito entonces sería 0.04, ¿no? O sea, y se supone que 0.04. cada cuadro grande tiene 0.2. Ajá, 0.2. Y cada cuadro grande tiene 5 cuadros chicos, sí. 0.04. Cada cuadrito. Bien, por otra parte, el otro método, el que es más usual, el más, digamos, y que me parece más exacto, es el de contar cuántos milímetros hay en un intervalo RR. Me regreso aquí y nos vamos a este intervalo. Nos da 15. Cada cuadro grande tiene 5 cuadros chicos, cada cuadro chico mide 1 milímetro, pues tenemos 15 milímetros. Y vamos a considerar 1500 como una constante a la cual le vamos a dividir el número de milímetros en este intervalo RR. 1500 entre 15, según yo, es 100. A no ser que me haya equivocado y ustedes digan otra cosa, pero bueno, según yo es 100. Hasta aquí vamos bien. Eso es nada más para calcular frecuencia cardíaca. ¿Podemos avanzar? Sí, ¿No hay doctor. problema? Muy bien. Ahora, bueno, ya calculé frecuencia cardíaca. Ahora, algo que me interesa mucho en esta lectura del electrocardiograma es observar el intervalo conocido como PQ y en ausencia de onda Q, intervalo PR, porque me habla del funcionamiento auricular
y de la comunicación que hay con los ventrículos. Por eso es importante calcularlo, ver su duración más que nada. Y entonces veamos, aquí tengo representado de 2, de 3 y el de 2 largo, ABL, ABF como inicio. Bueno, me voy a fijar en ese intervalo PR. Si se fijan, abajo de 2 no hay una onda Q como tal, sino que inicia con onda R. Aquí ligeramente se alcanza a ver la onda Q, un poquitito, como una espiguita. Aquí también. Aquí no. Es normal, no hay problema, es una variante normal. Bueno, me enfoco en donde les había comentado y me fijo cuántos cuadros chicos hay desde que inicia onda P hasta que inicia onda Q o también la onda R. Y aquí yo veo cuatro cuadritos chicos. En milisegundos, ¿cuánto es? 0.16. 0.16, muy bien, allí lo tenemos. Ignoren el 1.4 que está ahí arriba, este no lo tomen en cuenta, me lo puso la máquina solito y no encontré cómo quitarlo. Pero tenemos 4 milímetros de 0.16. Lo normal es entre 0.12 a 0.20. Entonces, este intervalo PR, pues es normal. Vean aquí, consideré también el complejo QRS. ¿Cuántos milímetros? Más o menos un cuadro chiquito y la mitad de otro. Cuadrito y medio. 1.5. En cuestión de duración, 0.06. También está dentro de rangos normales. El complejo QRS. Y entonces, atención, hasta aquí. Criterios para que sea ritmo sinusal, por favor, ¿me pueden decir? Que haya onda P. Onda P y ¿qué más en la onda P? Duración normal y forma normal, ¿no? Perfecto. Que también existe el complejo QRS, ¿no? Ajá. Onda P antes del complejo QRS, onda P e intervalo PR, forma y duración normales, lo cual tenemos. El complejo QRS sea normal, también aquí es un complejo QRS normal. ¿Y qué más nos falta? Pero también que sea rítmico, ¿no? Está rítmico, perfecto. ¿Y qué más? Ya nada nos falta una condición. Que ya la calculamos, por cierto. Frecuencia cardíaca. ¿Frecuencia cardíaca qué? Normal. ¿Entre qué? ¿Entre qué y entre qué? 60 a 100. Entre 60 y 100 latidos, muy bien. Entonces se cumple. Tenemos un ritmo sinusal. Bien, otra cosa que hay que calcular, porque nos habla de enfermedad o de que el corazón esté bien, es el eje eléctrico. Para determinar el eje eléctrico, yo les puse en un ejemplo, pues este plano cartesiano. Hay ordenadas y hay coordenadas. Aquí. Bien, D1 en este plano horizontal y en el plano vertical ABF. ¿Qué significa? Bueno, que si consideramos ambas derivaciones D1 y ABF y si pensamos que por esta zona más o menos debe de estar situado el nodo sinoauricular, el impulso se debe de desplazar así como voy yo con la flechita hasta acá. Y debe de seguir más o menos esa distancia. Entonces, en mi electrocardiograma voy a buscar la derivación de 1 y la derivación ABF. Aquí tengo el electro completo. Le busco de 1 ABF. Perfecto, ya los localicé. Vamos a D1. Este es D1, ¿eh? Aquí está. Derivación de 1. Me fijo en el complejo QRS. Busco la onda R y mido cuántos milímetros positivos tiene. Un voltaje positivo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le conté. 7 positivos. Y buscamos los negativos de este complejo QRS. Y hay 2. Vean, la onda R aquí baja 2 y se funde con la
onda S. Baja 2 milímetros. Está por debajo de la línea isoeléctrica. Tenemos un menos 2. Sumamos 7 más menos 2 y nos da 5. Allí lo puse. Ahora voy al otro, al ABF, me fijo y positivos, aquí hay 5 y aquí hay 2. Entonces 5 más 2 es 7, 7 positivos. No hay negativos que yo me dé cuenta aquí. Nos da 0, 7 menos 0 es 7. Ahora me traslado al plano cartesiano, lo divido, pongo líneas equidistantes o equivalentes que tengan la misma distancia o intervalo una de otra y sitúo el 5 y el 7. Trazo una línea paralela a los planos de cada una y voy a tener que se encuentran o intersectan en algún punto estas dos líneas. Y esta la intersección. Bueno, ya dijimos que acá está el nodo sino auricular y por lo tanto el vector eléctrico tiene que desplazarse en esta zona. Bien, pues a partir de ahí creamos esta otra línea con un transportador como eso. Bueno, que ustedes tengan. Vamos a ver cuántos grados tiene, cuántos grados hay. Es decir, el transportador lo vamos a girar a que quede de cabeza para poderlo situar aquí y que quede midiendo los grados. Yo le medí y nos da 55 grados. Quiere decir que este vector o este eje eléctrico es normal. Está entre 0 a 90. Se habla de menos 30 a 90 grados es lo normal. Si el vector o el eje eléctrico pasa por esta zona, aún en menos 10, menos 12, está todavía normal. Ahora, rápidamente, ¿cómo puedo saber yo que el eje está normal? Me regreso. Si D1 y ABF tienen números positivos, ambos, el eje es normal. Quiere decir que no se está desplazando por alguna enfermedad. Ya había comentado, puede ser hipertrofia, alguna masa en mediastino que esté impulsando el corazón hacia la izquierda, un derrame pleural que lo lleve a la derecha. Esto es por poner ejemplos. Muy bien. Y es la última. Dudas de la lectura muy básica. Esto es muy básica, del electro. Son ahora sí que las bases de las bases. ¿Pero dudas? Creo que no, doctor. Muy bien, voy a tomar esa respuesta muy bien, en buena forma. ¿Por qué? Porque les dije que iba a haber tarea esta semana. Y espero que ya hayan terminado las demás tareas. Voy a subir esta presentación al Moodle. Por favor, avisen a los que no pudieron venir este día, que no pudieron estar con nosotros, que la siguiente tarea va a ser un ejercicio de electrocardiograma. Les voy a subir un electrocardiograma y ustedes van a hacer las mediciones que hicimos aquí. Entonces van a completar todo, van a hasta calcular el eje eléctrico también. En el transcurso del día voy a subir esta tarea. No va a tener límite de tiempo. En el sentido de que ¿Mandé? Las derivaciones también. Lo mínimo que vimos aquí, nada más. O sea, calcular frecuencia, decirme el ritmo, medir el intervalo PR, calcular el eje, principalmente. Y bueno, no pase de lista, por favor, antes de despedirnos. Doctor, mañana le toca exponer algún equipo. No, me toca a mí todavía. Todavía para los equipos, la mayor parte va a ser el sistema nervioso. Todavía nos falta arritmias, que es mañana, por favor, para que den una lectura a arritmias. Y vamos a seguir con aparato digestivo. De una vez les digo, por si se me olvida, vamos a empezar con ictericia, cirrosis e insuficiencia hepática, son los que siguen. Maestro, ¿la presentación se la subimos en algún apartado del módulo? No lo he puesto, ¿verdad? Y al rato lo pongo. O no, esa no. Esta déjenla así.
La que sí quiero que me suban es la que corresponde a ordinario. Acuérdense que esta que ustedes me están dando, pues es del segundo parcial. No pudimos llevarla a efecto por en este tiempo. Pero las siguientes exposiciones, sí ya voy a habilitar el espacio. Esta no se preocupen. Muy bien. Bueno, los dejo que descansen, ya casi es la 1. Descansen, prepárense para su siguiente sesión, estudien y, bueno, esperen un momentito para que abra yo el espacio del electrocardiograma para la tarea. Gracias, Doc. Que tenga bonito día. Igualmente, Gracias. cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Que esté muy bien. Hasta luego. Cuídense, gracias.